Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema muy pero muy importante que en realidad celebramos porque ya hace varios años que está bajando el índice de mortalidad infantil. Y vos pensarás, y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir algo muy pero muy importante, que es cada vez menos bebés se mueren por distintas causas. Y acá hay un papel fundamental que tiene que ver con la conciencia por parte de las madres, de la vacunación, de los controles médicos. En fin, escuchamos a los especialistas a ver qué es lo que nos dicen. La provincia de Buenos Aires registró por cuarto año consecutivo un descenso de la mortalidad infantil, cuyo índice fue de 10,9 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos en 2013. La baja de muertes neonatales es de 45 casos menos, que son las que ocurren antes del mes de vida del bebé. Los especialistas infieren que el descenso no se explica por un solo motivo, sino que inciden múltiples causas. La mortalidad infantil no es un indicador que se modifique por solo una acción, sino que hay múltiples factores y múltiples acciones, pero en el último periodo nos venimos focalizando en todo lo que es la atención perinatal, en el cuidado de la embarazada, desde el barrio, desde la comunidad, acompañándola, siendo prioritaria, en ese camino de la embarazada, cuidándola a través de la atención en el CAPS y en los hospitales, a que tenga un nacimiento en una maternidad segura y centrada en la familia y a que su niño pueda crecer y desarrollarse plenamente. Nacen en la provincia de Buenos Aires alrededor de 290.000 niños por año, una cifra aproximada, y mueren alrededor de 3.000. O sea, es una cifra muy grande, o sea que nos preocupa un montón. Claro, en la proporción se vuelve más pequeña, pero todavía hay mucho camino por desandar y mucho trabajo por hacer. Desde 2010, el Ministerio de Salud trabaja junto con UNICEF para un cambio de paradigma en las maternidades, trabajando en una estrategia para preservar el derecho de las madres a permanecer acompañadas por quien decida durante el parto y recibir ayuda para la lactancia e información sobre procedimientos médicos a los que son sometidas. En esta región los progresos fueron muy buenos en términos de la baja, de la reducción de la mortalidad de los niños menos de 5 años en los últimos 20-30 años. Hubo logros muy grandes, sobre todo ligados a las intervenciones como las vacunaciones, que bajaron mucho la mortalidad de los niños entre 1 año y 5 sobre todo. Entre los niños que se mueren en el primer año de vida, la mayoría se concentra en la primera semana. Entonces ahí es que las intervenciones de promoción de salud, de acceso a los servicios de calidad se deben concentrar. Y eso es más o menos igual en la región. Lo que cambia, claro, son los números absolutos. En algunos países como aquí hablamos de 10, 11, 12 por 1000 nacidos vivos, y en otros países como Haití hablamos de 10 veces más. Entonces, grandes disparidades. La prevención, la capacitación del equipo de salud, el fortalecimiento de las maternidades y la vacunación son los pilares para alcanzar la meta de bajar la tasa de mortalidad infantil a un dígito en 2015. Sabemos que permanecer trabajando un tiempo en profundidad en los barrios nos va a permitir que estas cifras cada vez sean mejores y alcanzar lo que queremos alcanzar, que es el Objetivo de Desarrollo del Milenio. Es un compromiso que firmó el país con todas las naciones del mundo en alcanzar un indicador aceptable de salud materno-infantil. Nosotros siempre cuando hablamos de vacunación hablamos de la responsabilidad social, ¿no? Que esto no solamente afecta a quienes somos vacunados, sino también a todos los demás, cómo esto repercute en la comunidad en la que vivimos. Y en este caso, cuando hablamos del bajo índice de la mortalidad infantil, también hablamos de responsabilidad social, porque si esa mamá no se controla adecuadamente o esa mamá no vacuna adecuadamente a ese bebé, difícilmente podríamos llegar a estas cifras. Está con nosotros la doctora Ana Esperanza, que nos va a ayudar también a reforzar estos conceptos que me parece que tienen que ver con esta iniciativa, ¿no? ¿Por qué hablaban de trabajar en los barrios? Porque hay que recordar permanentemente las responsabilidades que tenemos como madres para hacer que esto se cumpla y permitir que estos bebés que puedan enfermarse no estén en riesgo, ¿no? Bueno, este es un concepto clave, el que se mencionó, bueno, en las presentaciones previas, pero yo quiero agregar un concepto más también muy importante, que es el lugar donde los niños y las madres, donde las madres
tienen el parto y por lo tanto los niños nacen. Claro. Como se dijo en algunos de los comentarios previos, estamos trabajando maternidad segura y centrada en la familia. Segura significa que una maternidad tenga que cumplir con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Y además las hemos categorizado por niveles de complejidad. Nuestra mortalidad infantil, 2/3 de la mortalidad infantil es neonatal. Nosotros tenemos una gran ventaja en nuestro país, que más del 99% de los partos son institucionales, es decir, ocurren en instituciones, en maternidades. Bueno, esto es algo alentador, porque quiere decir que al ocurrir en una institución le permite contar con ciertas herramientas para actuar frente a una situación no deseada. Lamentablemente todavía hay algunas maternidades que no cumplen con estas condiciones. Claro, y en esto estamos caminando. Hemos categorizado en el 2010-2011 estas maternidades que cumplen con estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y estamos trabajando en todas las jurisdicciones para que las madres tengan su parto en la maternidad segura. Si están en un lugar alejado, puedan ser trasladadas oportunamente en lo que llamamos una casa de madres, por ejemplo, ante un embarazo de riesgo. Cerca. Así es. Está bien. Y de esa forma aseguramos que el binomio tenga una atención segura y de calidad. Y acá hay una relación con esto de las maternidades seguras que está íntimamente vinculado a los controles prenatales, ¿no? El poder saber si efectivamente ese bebé que viene en camino tiene algún riesgo extra que otro, entonces definitivamente derivarlo al lugar indicado, ¿no? Bueno, y que esa mamá tome conciencia de la importancia que esto tiene. Como usted dice, esto permite con los controles de la mamá, ecografías, por ejemplo, tener el diagnóstico de quizás el niño con algún problema, alguna malformación, por ejemplo cardíaca, y en ese caso la mamá y el recién nacido va a ser trasladado intraútero, que es lo que estamos tratando de lograr, para que sea derivado a la maternidad de mayor complejidad. Las maternidades fueron clasificadas por niveles de bajo riesgo, de mediano y alto riesgo, y se están en todas las provincias desarrollando las que llamamos redes de atención. Y esto ocurre desde el primer nivel de atención. Es allí donde se detecta el riesgo de la embarazada y de acuerdo a eso el parto se realiza en una maternidad de bajo riesgo, de mediano o de alto riesgo. ¿Cuántos son los controles mínimos que una embarazada debe tener en la lógica para justamente poder entrar dentro de este margen de control seguro? Nosotros lo que, digamos, planteamos, y dentro de nuestra normativa, por lo menos 5 controles. Desde ya que estos 5 controles deben estar, digamos, en un lapso de los 9 meses, no los 5 controles al por final. Supuesto. Desde ya que deben ser repartidos en el transcurso de los meses del embarazo. Esto es lo mínimo que aconsejamos, y allí desde ya están las indicaciones de laboratorio, de serología, detección de anemia, detección de, bueno, a través de las serologías de algunas infecciones, la necesidad de hacer el control del estreptococo previo al parto. Y bueno, todas las hemos elaborado y digamos reelaborado en este último año las guías de control prenatal que han sido distribuidas en todo el país a los centros de salud y a las maternidades para que también los profesionales estén capacitados para eso. Así es, se Ahora, ¿qué pasa con la mamá que va a un hospital público y que no siempre es atendida con el mismo obstetra porque la situación así lo indica? Ella tiene derecho a tener estos estudios y este control previo para mostrárselo, y cuán importante es esto para llevar adelante la historia clínica de esa paciente. Bueno, en realidad todas las mamás nosotros nos manejamos con una historia clínica, la historia clínica, digamos, prenatal, todas las jurisdicciones, todas las provincias se manejan con la misma historia clínica, y es la que está en el centro de salud, es la que recibe la mamá a través de la libreta sanitaria, y es la que debe llevar a la maternidad donde se va a producir el parto, porque en esa historia clínica están todos sus antecedentes. Por lo tanto, no hay necesidad de repetir estudios cuando esa historia clínica está completa. Exacto. A partir de ahí, la maternidad realiza el parto, y bueno, y esa información también es relevada por la maternidad. Nosotros tenemos un sistema de información que se llama Sistema Informático Perinatal, que nos permite también conocer cuál es la situación de los controles prenatales, de la situación del parto. Esto nos permite trabajar fuertemente qué pasa con el parto natural o la cesárea, tema que nos preocupa, dado que tiende a aumentar el índice de cesárea. La semana pasada de este tema. Y esto tiene que ver también con los
el momento del parto, el acompañamiento en el momento del parto, que para nosotros es indispensable y que está comprobado que este acompañamiento de las mujeres, sea por su pareja, amiga, madre, disminuye los índices de cesárea, y por eso en esta semana también del parto respetado quiero hacer hincapié en este punto en especial. Y después, a través de este sistema de información, también tenemos información con lo que le sucede al recién nacido, ¿no? Si el recién nacido se va a su casa o ese recién nacido tiene necesidad de internarse en una sala de neonatología. Bueno, esto es fundamental, porque siempre hablamos que existe como un vacío, ¿no? Cuando el bebé se va de la institución, se va del hospital a la maternidad, y a uno le queda como un gusto amargo de pensar, bueno, efectivamente, volverá a su primer control, volverá a ser vacunado como corresponde, porque ahí se pone en riesgo la vida de ese bebé. Tan sencillo como eso. Entonces, trabajar fuertemente en que esa mamá sea consciente y se haga responsable de esta acción, ¿no? En realidad, en relación y para apoyar esta idea, desarrollamos otra estrategia que se llama alta conjunta. Esa alta conjunta es un espacio en la maternidad en el momento que el binomio egresa, es decir, se vuelve a su casa, donde se le da toda la información, se hace una evaluación de todos los controles, lo que queda pendiente, qué pasa con la pesquisa metabólica, con la pesquisa auditiva, eventualmente con las serologías, lo que se me refiero a, bueno, diagnóstico de Chagas, sífilis o VIH, etcétera, y se hace un listado del binomio, de la madre y del bebé que egresan, y eso se envía al municipio, y el municipio, esto se está desarrollando en muchas jurisdicciones, en especial en provincia de Buenos Aires. El municipio sabe que hay un recién nacido y una mamá en ese barrio, y a partir de ahí el promotor o el agente sanitario se acerca a ver cómo está el binomio, y a partir de ahí también apoyarlo para los controles. Bueno, de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de prevención, la base está en la educación, la base está en poder contar con esta información, porque todo el mundo entiende que no es que lo hace a propósito o que no lo hace porque no tiene ganas, sino muchas veces no se hace porque se olvida o porque fundamentalmente no se sabe. Entonces, saber que este control posterior al nacimiento del bebé es igual de importante que todo lo anterior que vos hiciste cuando estabas con tu panza, y que si no se hace y no se cumple el calendario de vacunación, vas a definitivamente poner en riesgo la vida de tu hijo, sea por lo que fuere, porque muchas veces uno piensa que la mortalidad infantil está íntimamente relacionado con situaciones de máxima gravedad, ¿no? Con problemas de corazón, con malformaciones, tal cual decía la doctora, pero muchas veces también tiene que ver con deficiencias que están producidas porque ese bebé no está vacunado como corresponde. Bueno, específicamente a lo que te referías tiene que ver con lo que llamamos mortalidad postneonatal. Claro. ¿No? O sea, desde el mes al año. Y ahí, digamos, se agrupan enfermedades, la mayor parte prevenibles, como son las enfermedades respiratorias. En este momento estamos en campaña de invierno, justamente porque empieza el pico de las enfermedades respiratorias, y en este sentido, vuelvo a insistir, la vacunación, como decías, antigripal, antineumocóxica en especial, son las que hay que controlar que estén debidamente aplicadas. Y cuando el niño presenta un cuadro respiratorio, sea leve pero con fiebre o agitación, consultar inmediatamente, y no solamente consultar una sola vez, sino hay que consultar a veces 2 o 3 veces, porque el cuadro respiratorio puede agravarse. Claro, cuando hablamos del fantasma del brote de bronquiolitis, esto tiene que ver que muchas veces no se consulta en el momento adecuado, entonces se agrava el cuadro por no consultar, ¿no? Sí, pero a veces se consulta, pero lo que hay que lograr es que haya un seguimiento, y que el médico que atienda, sea pediatra, generalista, médico de familia, le diga, está bien, ya está de alta. Perfecto. Este es el concepto. Fenómeno. ¿Sí? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos con varios temas, entre ellos temas dermatológicos importantísimos. No te lo pierdas, ya venimos.